Estamos en esta segunda temporada teniendo como tema central el arrebatamiento de la iglesia. En el programa anterior veíamos por qué no tomará por sorpresa a la iglesia el arrebatamiento y también veíamos el significado de la expresión como ladrón en la noche. Ciertamente las señales están cumplidas delante de nosotros. Pronto vendrá el día del Señor, el juicio sobre esta tierra. La segunda venida de Cristo está cercana y por tanto el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Y en este último tiempo, el Dios de los cielos le ha dado en su palabra un mandato a su iglesia, la iglesia del final de los tiempos, y es estar expectantes ante el cumplimiento de las señales. Porque en aquel tiempo, dice la palabra de Dios, que debemos erguir nuestras cabezas porque nuestra redención estaría cerca. Y este es el tiempo en el que la iglesia debe erguir su cabeza porque las señales están cumplidas delante de ella. Hoy vamos a tratar un tema de mucho gozo. Hermano, tú que miras este programa, cada evento que ves cumplir delante de ti te está mostrando que tu rey pronto te llamará en las nubes. ¿Cuántos templos judíos ha habido? ¿Qué es el tercer templo? ¿Qué dice la Biblia sobre el tercer templo? ¿Qué relación tiene el tercer templo con el final de los tiempos y el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cómo se construirá este templo? ¿Y qué va a ocurrir en él cuando sea construido? Para responder todas estas preguntas, quédense con nosotros en preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Ministerio Berea Barranquilla presenta Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Un programa centrado en las profecías del pasado y del presente siglo que confirman los tiempos del fin, la inminente venida de Cristo por su iglesia y los eventos proféticos a punto de acontecer sobre el juicio venidero. Al igual que las promesas futuras para la Iglesia Santa, Israel y las naciones salvas. Dios les bendiga. Bienvenidos a Preparándonos para la venida del Rey. Hoy nos acompañan nuevamente los hermanos en la fe, Pastor Gabriel Ferrer y las hermanas Belkis Orozco y Yolanda Rodríguez, para responder esta serie de preguntas referentes al templo, al tercer templo. Pastor, bienvenido nuevamente. El Señor te bendiga, Mauricio. Hermanas, el templo, los templos, bienvenidas. Señal tremenda, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Señales de los tiempos del fin. Pastor Gabriel, vamos a iniciar hablando de cuántos templos judíos ha habido. Mauricio, hablemos del templo, el que construyó Salomón. Vamos a encontrar nosotros que fue una edificación hermosa, preciosa, en la época en que la construyó. Mira que el rey David quiso construirle casa al Señor, pero el Señor le dijo que no, porque era un hombre de guerra y había ido a muchas batallas. De tal manera que el Señor le había dicho proféticamente a David que de los lomos suyos iba a salir un varón que iba a construirle casa. Y nosotros podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En pantalla nosotros podemos ver el primer templo que dedicó Salomón, tal como se describe en 2 de Crónicas, capítulo 7. Ahí está, lo podemos contemplar, una arquitectura preciosa, perfecta, un diseño que construyó y hizo Salomón, pero donde el padre David dejó todas las cosas expeditas para que él pudiera construir ese templo. Este templo, muchos de los elementos de los diseños que se hicieron vinieron directamente del cielo. ¿Pero qué pasó con este primer templo, hermana Yolanda? Sí, este primer templo fue destruido por el Imperio Babilónico. Sabemos que después Salomón inicia esta construcción del templo. Fue un tiempo bastante importante, de mucha búsqueda del Señor, pero Salomón pecó teniendo muchas mujeres extranjeras. Dice la Escritura que empezó a levantarle altares a todos los dioses, es decir, los demonios que adoraban sus mujeres extranjeras. Dice la Escritura que amó más a las mujeres que al Señor. Y Salomón se apartó, apostató de la fe de la palabra del Señor, y vemos que el Señor manda juicio sobre Salomón
Finalmente Salomón pues se arrepiente, como lo podemos ver en el libro de Eclesiastés, y después de Salomón encontramos que se divide el reino en dos, el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur, que es Judá con su capital Jerusalén, y el reino del norte, que es Israel con su capital Samaria. Y allí vemos que el Señor empezó a amonestar al pueblo de Israel y el de Judá, inicialmente el de Judá, porque todos los reyes que tuvo este pueblo fueron reyes impíos, reyes que siguieron con la idolatría, con la apostasía, y fue en aumento esa apostasía. Fueron casi 300 años que estuvo el Señor mandando a sus profetas allí, los profetas mayores, los profetas menores, enviando allí mensaje. Por ejemplo, el profeta Isaías todavía se refiere al pueblo de Israel, pero sabemos que llegó el tiempo y el imperio asirio fue contra el pueblo de Israel y fue en cautiverio. Se cumplió el primer juicio, que es el juicio de las cautividades, y el pueblo de Judá vio ese cumplimiento de la palabra. Sin embargo, el pueblo de Judá tuvo unos reyes piadosos, como por ejemplo Josías, pero el pueblo de Judá siguió el ejemplo de su hermana, como dice la Escritura, Israel, y siguió en la apostasía, siguió en la idolatría, y fueron casi 200 años también que el Señor estuvo mandándole profetas. Uno de estos profetas, uno de los últimos fue Jeremías, que alcanzó a ver el cumplimiento del juicio que el Señor enviaba, y durante el tiempo de Jeremías vemos que este templo fue quemado por el imperio babilónico. Yo quiero leer en Segunda de Reyes. Esto aconteció en 586 antes de Cristo. En Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 11, dice la palabra: vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Se quemó el templo y fue quemada también la ciudad de Jerusalén, y fueron cautivos a Babilonia. Y después del cumplimiento de esta quema del templo, hermana Belkis, ¿qué ocurrió? Se dio cumplimiento, Mauricio, a la palabra profética que el Señor dio a través del profeta Jeremías. Veamos lo que dice Jeremías 25, desde el versículo 9. Dice: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Fíjate cómo el profeta Jeremías dice que el Señor iba a mandar un juicio, el juicio de la cautividad al pueblo de Judá, y fue de 70 años, y tal como el Señor lo profetizó, así se cumplió. Y aquí hay un punto muy importante, y es que nosotros nos vamos a dar cuenta que el Señor, como decía la hermana Yolanda, mandó muchos profetas a predicar a este pueblo, a confrontarlos con la palabra, a exhortarlos, y todo lo que el Señor hacía era por amor. Porque ¿qué buscaba el Señor a través de sus profetas? Que hubiese arrepentimiento. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Judá? Estaba viviendo un momento de prosperidad económica. Parecía que todo estaba bien, parecía que todo iba bien. Y aún se engañaban creyendo que como estaban en prosperidad económica, era el Señor el que los estaba bendiciendo, aun cuando ellos estaban ya separados de Dios porque estaban en pecado. Y ciertamente si el Señor los estaba exhortando era a través del pecado. Y nosotros podemos mirar que eso que aconteció con el pueblo de Judá está aconteciendo en estos momentos con la iglesia. Porque la iglesia ha apostatado de la fe.
¿Y qué está haciendo el Señor en los tiempos del fin? Porque estamos en los tiempos del fin, ya lo hemos visto. El Señor está mandando también la voz profética, está levantando a la iglesia santa, a la iglesia pura, sin mancha y sin arruga, a que dé esta voz, ese llamado que también dio el profeta Jeremías, a que vaya a exhortar para que la iglesia que se ha desviado del camino vuelva a la senda antigua, al camino de salvación y vida eterna. Porque mira que la iglesia apóstata está como el pueblo de Judá estaba en esos momentos. Amén. Están prosperados, bendecidos y en victoria materialmente. Y se consideran los reyes en este tiempo porque tienen el milenio como si fuera el reino ahora. Y están considerando que el Señor no va a hacer nada. Así como decía el pueblo, ¿cómo el Señor va a venir a destruir esto si es que nosotros estamos muy bien? Así está la iglesia, pero el Señor en amor y misericordia está llamando a la iglesia apóstata al arrepentimiento. Porque tal como aconteció con este pueblo, que el Señor mandó el juicio, lo va a mandar sobre la iglesia apóstata que no se arrepienta. Amén. Y mira, ver que como hay una cantidad de profetas en este tiempo, son la mayoría falsos profetas que están profetizando paz, prosperidad. En el tiempo de Jeremías fue lo mismo. Así es. Recordemos que Jeremías era prácticamente el único profeta y estaba diciendo, va a venir juicio, y todos decían que era un blasfemo, que estaba atacando, que estaba mandando maldiciones, era que no tenía vituperado. amor, que no tenía amor. Recuerda el evento de Micaías estaba diciendo que sí, que iban a vencer a los babilónicos, etcétera, y Jeremías estaba diciendo, no va a ser así. En este tiempo estamos de esta manera. A este ministerio Berea nos vituperan y dicen que nosotros no tenemos amor y que nosotros, porque estamos hablando cosas terribles cuando estamos predicando lo que dice la Escritura. Pero es justamente por lo que tú dices, la cantidad de profetas falsos que hay. Ronnie Chávez, personas que profetizan como Cash Luna, como Maldonado. Aquí en Barranquilla hay profetas, hay una que llaman la profeta del sur, y son falsas profecías porque lo que están profetizando es que hay riqueza, hay prosperidad, hay bendición, etcétera, cuando ya el juicio está a la puerta. Amén, amén. Y fíjate también lo que dice el profeta Daniel en Daniel 9, versículos 2 al 4, dice, en el año primero de su reinado, hasta aquí confirmando la profecía de Jeremías, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Mira lo que hizo el profeta. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjate cómo el profeta Daniel tenía claro quién era el Señor. Dice que tenía temor del Señor. Lo que ha perdido la iglesia apóstata, no tiene temor del Señor, porque si están desviados, cumpliendo sus propios deseos y sus propios anhelos, haciendo su voluntad, es porque no tienen temor del Señor, y por eso no van a hacer lo que hizo el profeta Daniel cuando se enteró que el Señor había dado una palabra profética de juicio contra el pueblo de Judá. Él sabía que el Señor le iba a cumplir si el pueblo no se arrepentía, y fue a orar, a clamar al Señor. Amén. Pero ¿qué está haciendo la iglesia apóstata? Está buscando sus propios caminos. Pero antes de eso, Pastor Gabriel, mira cómo dice allí que Daniel miró atentamente en los libros. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, Pastor Gabriel. La palabra. Ir a la palabra, ir a los libros, amén, ir a las profecías, ir a leer allí, por ejemplo, Mateo 24, donde encontramos señales y luego vemos lo que está aconteciendo. Sí, es lo mismo. Tengo que ir a clamar, tengo que ir a ayunar. Pero no, la iglesia apóstata, ¿qué está haciendo? Y la iglesia que ya empezó a entrar también a apostasía, que de pronto algunas cuantas estaban en sana doctrina, pero empezaron otra vez empezaron a seguir a los hombres. ¿Y qué salen a leer? Salen a leer los libros de Maldonado, de Cash Luna, de Benny Hinn, en los libros, en las canciones de Marcos Witt. Empiecen a ver esos libros. Las librerías están atiborradas, Pastor Gabriel, de libros de apostasía completos, de Joel Austin, por ejemplo, tremendo apóstata, terrible, cómo te va a ir bien, cómo ser un hombre exitoso, confesiones positivas, cómo tener un ministerio de poder cuando ya el juicio está a la puerta. ¿Qué es lo que hay que leer, Pastor? Apocalipsis. Los libros, ¿sí? Donde están allí las profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y es impactante ver el cumplimiento de la destrucción del primer templo y de la quema de Jerusalén. Y como bien decía la hermana Yolanda, lo que hizo Daniel fue mirar lo que Dios había dejado escrito a través del profeta Jeremías, así como la verdadera iglesia santa de Jesucristo en este tiempo está mirando. ¿Pero qué está mirando? La palabra que dejó el Señor. Mateo 24, Apocalipsis, el milenio, el reino eterno, el tiempo de tribulación, lo que la Escritura dice, lo que Dios mismo dejó, señales antes del fin, como el Señor le daba señales al pueblo por boca de Jeremías, el juicio. Pero ¿qué ocurrió después? Porque hubo un segundo templo, Pastor Gabriel. Vamos a hablar de esto al regresar.
Estamos de regreso en Preparándonos para la venida del Rey. Pastor Gabriel, dejamos una pregunta por responder. ¿Qué ocurrió después de la quema del primer templo? Porque hubo un segundo templo. Mauricio, el pueblo de Judá regresó cumplidos los 70 años después del cautiverio y llegó el primer grupo a la tierra bajo la dirección de Zorobabel. ¿Y qué pasó ahí? Se construye el segundo templo. Es decir, de Persia a Jerusalén regresaron los judíos. Mira, fueron 23 años, del 538 a.C. al 515 a.C. Cuando los judíos regresaron se encontraron con un panorama terrible, como un panorama desolador. La ciudad destruida, el primer templo totalmente destruido. Y empiezan los trabajos de reconstrucción hasta que se levanta la oposición. Luego, ¿qué pasa? Pasan 16 años y se detienen los trabajos. Esos trabajos de construcción del segundo templo. Y mire que el Señor envía al profeta Ageo, que insta a los judíos a terminar el templo. ¿Y qué sucede? Después, en el año 515, hay un interludio, dice la palabra de Dios, que de 58 años, durante los cuales ocurren los eventos que son narrados en el libro de Esther. Ahora bien, después de este periodo, en el año 457 a.C., hay un segundo grupo de judíos que regresan bajo la dirección de Esdras el sacerdote. En cuanto a Jerusalén, en el libro de Nehemías encontramos todos los detalles de la reconstrucción de los muros, de la ciudad, de todo lo que ellos vinieron a hacer, ¿verdad? Con toda el vigor y la fuerza que lo que querían hacer. Y esto ocurre en el año 445 al 420 a.C. Y este segundo templo permaneció hasta el Nuevo Testamento en el siglo I, donde fue restaurado por Herodes, consagrado nuevamente por Judas Macabeo en el 165 a.C., ampliado y reconstruido por Herodes. Por tanto, seguía siendo el segundo templo. Pero, ¿qué ocurrió, hermana Yolanda, con este segundo templo? Sí, este templo, igual que el primero, fue quemado, fue destruido nuevamente, y esto aconteció en el año 70 después de Cristo. Yo quiero anotar que después de Malaquías, cuando ya termina la escritura, sabemos que la última palabra del Antiguo Testamento es maldición, vienen 400 años de silencio, y allí los judíos estaban haciendo sus rituales, etcétera, y acontece toda esta situación de la revuelta macabea, debido a que hubo lo que ellos consideraban una profanación del templo con Antíoco Epífanes, pero realmente el Señor ya no estaba en el templo. Fueron 400 años en los que el Señor estuvo allí cumpliéndose la palabra hasta que viniera la siguiente, que es el Señor Jesucristo. Y justamente, como tú decías, Herodes reconstruye aquí, arregla, ¿verdad?, mejora el templo, y quedó hermoso. Era el orgullo de los judíos. Y en Mateo 24, en el versículo 1, voy a leer, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta palabra profética se cumplió en los 70 después de Cristo, y es cuando la higuera se seca, el pueblo de Israel es expulsado, Jerusalén es quemada nuevamente, y en el año más o menos 135 es cuando ya los últimos judíos salen en la dispersión, que duró 1878 años hasta 1948, cuando ya la higuera reverdece y se convierte en nación. Ustedes allí en pantalla pueden ver una pintura de esta litografía de Robert Davis del siglo XIX. Ahí se recrea esa conquista de Jerusalén por las legiones romanas al mando de Tito, el hijo del emperador Vespasiano, en el año 70 después de Cristo. Y yo quiero que también observemos la siguiente imagen. Allí aparece una imagen de el final de la rebelión, que ahí encontramos la fortaleza de Masada. Esto es una fortaleza convertida en esto por Herodes un siglo antes. Fue el último foco de resistencia judía frente a Roma. Hay unas evidencias históricas, arqueológicas, de que realmente aconteció esto. Vemos también allí en pantalla las monedas de la victoria. Esto está en museos. Tras la conquista de Jerusalén y la caída de Masada,
en el año 72 al 73, el emperador Vespasiano hizo acuñar una serie de monedas para conmemorar esta victoria que tuvo Tito. Y arriba, en el reverso, vemos allí una inscripción que dice Judea capta, es decir, Judea conquistada. Esto lo encontramos en el Museo de Jerusalén, hay un Museo de Israel en Jerusalén. Y también podemos encontrar otra evidencia arqueológica que es obviamente indiscutible, que es el triunfo de Tito en el Arco de Triunfo que aparece allí en Roma. Ahí podemos ver en pantalla este relieve, miren cómo en ese relieve aparecen estos romanos llevando allí uno de los símbolos del templo, es decir, un elemento del templo, pero que es totalmente simbólico para los judíos, por el poder que significaba para estas personas en ese momento. Y es la menorá de 7 brazos. Los tesoros del templo fueron sacados como la historia lo registra. ¿Y qué ha quedado de ese templo? Ahí vemos en pantalla el muro de las lamentaciones, el muro de los lamentos. Ahí lo podemos encontrar, que los judíos reclaman obviamente como el lugar sagrado, el único lugar sagrado, y está el conflicto en que los árabes no quieren dejar que los judíos lleguen allí a orar, pero bueno, como Jerusalén está bajo ya el dominio de Israel, ellos pueden ir a orar en el muro de los lamentos. Es una evidencia de que sí hubo segundo templo. Amén. Toda una evidencia bíblica e histórica de la relación directa de Israel con la ciudad de Jerusalén y también de que en el monte del templo estuvo el segundo templo. Por eso es mentira lo que dicen los árabes, la ONU, la UNESCO, que quieren negar la relación directa de los judíos con la ciudad de Jerusalén, que descaradamente dicen que no hubo tal templo. Hermana Belkis, el tercer templo, hablemos de él. El tercer templo es una señal importante, porque esto también nos determina que estamos en el tiempo del fin. La palabra nos habla que es el templo donde se va a sentar el anticristo. Amén. Y si ese es el templo y ya está pronta su construcción, nosotros podemos decir que también hace parte de una de las señales del fin. Mira lo que dice Mateo 24:3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vemos claramente que obviamente fue el Espíritu Santo de Dios quien llevó a los discípulos a que le hicieran estas dos preguntas al Señor. ¿Cuándo van a hacer estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y la respuesta que los discípulos recibieron ciertamente no fue para ellos. Nosotros podemos ver claramente que esa respuesta que el Señor le da a los discípulos en ese momento era para la iglesia del fin. ¿Cuál es esa iglesia? Nosotros. Lo que estamos viviendo las señales, amén, lo que vamos a vivir el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Cuando al Señor los discípulos le preguntaron, le estaban haciendo referencia al templo. Y como decía la hermana Yolanda, el cumplimiento de esa palabra profética de la destrucción del templo se dio en el año 70 después de Cristo. Pero va a haber un segundo cumplimiento. Y ese segundo cumplimiento está referido precisamente al tercer templo, en el cual se va a sentar el anticristo. Ahí dice claramente que se sentará en ese templo, haciéndose pasar por Dios, así como lo podemos leer en 2 de Tesalonicenses 2. Vamos a leer el versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esos versículos de 2 de Tesalonicenses nos están hablando de ese tercer templo, donde se va a sentar el anticristo, y es al tiempo del fin. Es decir, que es señal clara de que efectivamente la tribulación viene pronto. Y si viene pronto la tribulación, nuestra redención está cerca. Gloria a Dios, aleluya. Pero, ¿qué tan cerca está la construcción de este tercer templo? Vamos a verlo al regresar. Estamos de regreso en Preparándonos para la venida del Rey. Y hay una pregunta por responder. ¿Está cerca la construcción del templo? Muy cerca, Muy Más cercana. de lo que muchos piensan. muy cerca. Pero para referirnos a la respuesta de esta pregunta, vamos a estar mostrando en pantalla una página web llamada templeinstitute.org y vamos a leer que tiene mucho que ver con esta pregunta. En esta página encontramos una serie de personas dedicadas a la construcción del templo. Y mire que lo que encontramos en la parte principal dice Shalom y bienvenido al sitio web oficial del Instituto del Templo en Jerusalén, Israel. El Instituto del Templo está dedicado a todos los aspectos del Templo Sagrado de Jerusalén y el papel central que cumplió
y una vez más cumplirá en el bienestar espiritual de Israel y de todas las naciones del mundo. El trabajo del instituto toca la historia del pasado del templo sagrado, la comprensión del presente y la promesa divina del futuro de Israel. Las actividades del instituto incluyen educación, investigación y desarrollo. El objetivo final del Instituto del Templo es ver a Israel reconstruir el templo sagrado en el monte Moriah en Jerusalén, de acuerdo con los mandamientos bíblicos. En esta página encontramos todo lo que está ocurriendo referente al tercer templo y de lo que vamos a estar hablando en el siguiente programa. Habla de los utensilios, habla del holocausto, habla de los sacerdotes, de las vestiduras, de cómo todo está preparado. Está tan cerca el tiempo, el día del Señor, la tribulación y por supuesto mucho más cercana la venida del Rey y el arrebatamiento de la iglesia, que todo esto está delante de nosotros, mostrándonos que el tercer templo está pronto a construirse, el templo que va a profanar el anticristo. Mira, Mauricio, que yo quiero leer Apocalipsis 11. Aquí se menciona este templo, este tercer templo, y ya es tribulación. O sea que la tribulación está muy cerca, por lo tanto, como tú decías, ya estamos para irnos con el Señor. Dice Apocalipsis 11:1, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vemos cómo el Señor está hablando del tercer templo en la misma mitad de la tribulación, y en la mitad de la tribulación sabemos que la dominación desoladora, que es el anticristo, se va a sentar dentro de ese templo haciéndose pasar por Dios. 1878 años, pastor, no había nación, no había Israel, los judíos dispersos, ya hay nación, ya todas las tribus de Israel están representadas y ya regresaron en el Aliyah a Israel, y ya todo para el templo está construido. Algunos dicen que en menos de un año pueden construir con toda esta tecnología que tenemos ahora, la ciencia aumentada, ya el templo se puede construir. De hecho, hubo un holocausto que hicieron, un sacrificio, salió en la prensa, en la web también, pueden encontrar, donde estaban allí unos sacerdotes de blanco, una muestra de los sacrificios. La vaca alazana, Mauricio, una vaca que no se había podido reproducir en muchísimos siglos, y ya la vaca alazana está lista, que es la que se necesita para estos sacrificios. ¿Está cerca o no está cerca? Muy cerca. Muy cerca. Y en este lugar se está promocionando todo esto. Hay un video que vamos a estar mostrando ahora también, promocionando este tercer templo. La venida del Señor está tan cercana que la iglesia debe despertar de todas las maneras, estar expectante al cumplimiento de las señales. Y no podemos cerrar este programa sin responder una de las preguntas que nos hacían en el programa anterior, Pastor Gabriel. Nos decían: ¿qué hacer si yo estoy en una iglesia apóstata? En este tiempo que el Señor viene y en mi iglesia no se predica, ¿qué debe hacer aquel? Huir, Mauricio, huir de esa iglesia. Es decir, la iglesia tiene que estar expectante, la iglesia tiene que estar practicando santidad, la iglesia tiene que estar yendo a predicar fuera a los pueblos, a las ciudades, llevar las buenas nuevas. La iglesia tiene que tener testimonio. Tenemos que reflejar al Cristo vivo en nuestras vidas, en nuestro rostro. Tenemos que decirle a la gente en qué lugar está el Señor en nuestro corazón, y que nosotros podamos ser testimonios vivos de que hay un Cristo vivo, hay un Cristo que está pronto a irrumpir en las nubes para levantar a su iglesia. Todas esas iglesias que están predicando de prosperidad material, que están predicando de pactos, que están haciendo siembras, que están haciendo telelluvias,
todas esas iglesias que están ancladas, metidas de fondo en la apostasía, yo les digo en esta hora a esos pastores que la dirigen que se arrepientan, porque no se van a quedar en la tribulación. Va a venir la ira venidera y los va a arrasar. Así como a la generación de Noé la arrasó el diluvio. Noé predicó 120 años y no consiguió uno solo que se arrepintiera. La barca estaba dispuesta, pero no quisieron entrar a la barca. De igual manera le digo a estos pastores que prediquen, se arrepientan y prediquen el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio para salvación, el Evangelio de poder, de autoridad, que prediquen la eternidad, la herencia y las promesas, porque ciertamente somos coherederos con Cristo Jesús y lo que el Señor nos tiene preparado es grande, poderoso y glorioso. Aleluya. Gloria al Señor. Mi hermano, retén lo que tienes hasta el fin, porque ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. Y si tú retrocedes, no le agradarás. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda mantener tu lámpara encendida. El Señor viene pronto por su iglesia, y aquel que no se halle inscrito en la iglesia santa, sin mancha y sin arruga, pasará por el tiempo de prueba que vendrá sobre los moradores de esta tierra. Maranata, mantén tu lámpara encendida, incendia tu corazón con la eternidad. La palabra de Dios está llena de eternidad. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión aquí en Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. ¿Estás preparado para la venida del Rey? El Señor te está llamando en este tiempo. Las señales que el Señor dio en Mateo 24, las señales del fin, las señales de los últimos días de la historia de la humanidad, ya están cumplidas. Van a venir 7 años de juicio terribles sobre esta tierra, 7 años de tribulación y de gran tribulación. Pero el Señor Jesucristo en esta hora te está llamando. Si tú no conoces a Jesús, si tú no has abierto tu corazón a Cristo, es el único mediador entre Dios y los hombres, hoy te invitamos a que lo hagas, para que tú formes parte de esta esperanza bienaventurada, que es el arrebatamiento de la iglesia. Ya todo está cumplido y el Señor puede venir en cualquier momento por su iglesia, puede venir hoy. Si tú quieres formar parte del remanente de la iglesia de Jesucristo, yo te invito a que te arrepientas en esta hora. Dice la Escritura que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice también la palabra en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos ser declarados justos delante del Padre, y la única manera es que nos arrepintamos de los pecados y aceptemos a Jesús como único Señor y único Salvador. Tú puedes orar de esa manera conmigo. Padre, yo te doy las gracias porque me has dado vida física y hoy estoy aquí delante de ti con un corazón abierto para poder arrepentirme delante de tu presencia. Me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de haber hecho mi voluntad y no la tuya. Yo te pido que me perdones, Señor Jesús. Entra a mi corazón, límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Yo te pido que entres a mi corazón y lo hagas nuevo. Te pido que me des un espíritu nuevo. Yo te recibo, Jesús, en esta hora como mi único Señor, mi único Salvador, mi único Dios. Y te pido que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo te pido que cuando suene la trompeta yo pueda partir contigo a la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, para vivir contigo por la eternidad. Si tú has hecho esta oración con fe, creyendo en tu corazón, déjame decirte que hoy eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Eres nueva criatura y eres heredera y coheredera con Cristo.
Cristo. Cristo viene pronto. Cuando suene la trompeta, tú podrás ir con el Señor, con la iglesia, para heredar esas promesas eternas. Las promesas de vivir en la Nueva Jerusalén y de vivir en el milenio, 1000 años sirviéndole a Cristo y también una eternidad. Dios te bendiga. Dios te